Bien, a ver, vamos de inmediato a lo siguiente. Son 9 de la mañana con 33 minutos. Esto es Exitosa. Estamos hoy, por cierto, 12 de abril del año 2025. Somos la voz de los que no tienen voz. Soy Jesús Verde y ya estamos con Pedro Cateriano, político peruano también, ex presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Ollanta-Humala, ¿no es cierto? Y brevemente durante Vizcarra, que no me dieron el voto de confianza. En mi caso ha ocurrido una cosa curiosa. Cuando se pensaba que no me iban a dar el voto de confianza, me lo extendieron. Y cuando la mayoría de la ciudadanía, en medio de la crisis de la pandemia, pensaba que sí me lo iban a dar, no me lo extendieron. En la última situación que tú comentas, hubo mucho revanchismo, ¿no? Bueno, hubo de todo un poco, digamos. Sí, lo recuerdo perfectamente, porque fue bastante complejo. Quiero preguntarte algo, porque tú estás escribiendo una biografía no autorizada a nivel político de Mario Vargas Llosa, que es su otra gran pasión. Pero también tendríamos que preguntarnos algo que tú comentas en el libro para tomar decisiones. Y sí lo remarco en ese sentido, porque tú dices, había que tomar decisiones por la dramática situación que enfrentaba el Perú. Y ahora yo me pregunto, ¿cuándo el Perú no ha dejado de tener situaciones dramáticas aún ahora? Sí, pues, inclusive hago referencia a esa conocida frase de Martín Adán, cuando se producen los golpes de Estado en el Perú, hemos vuelto a la normalidad. Y creo que ese no es solo un drama peruano, sino latinoamericano, ¿no? Nuestra incultura democrática se ve precisamente a que la democracia como forma de gobierno no ha tenido una continuidad en el tiempo. Y por eso no tenemos una conciencia constitucional de lo que significa el surgimiento de la Constitución, la importancia de la Constitución para limitar el ejercicio del poder. Y cuando se presentan crisis o situaciones de emergencia, la gente reclama mano dura, incumplimiento. Exacto. No hay seguridad jurídica y bueno, entramos a este atolladero que hoy en día penosamente estamos viviendo ya casi una década de una anarquía política con esta numerosa cantidad de presidentes y bueno, una rotación tan alta de ministros que uno ya ni sabe los nombres de los ministros. Hemos perdido la institucionalidad, ¿no? O sea, hay que centrar eso al público en general, que hace mucho tiempo dejamos de ser una república, en función justamente a esta pérdida, ¿no es cierto?, de autoridad o de principio de autoridad por parte de nuestras instituciones, ¿no? Y además creo que es de nuestra historia republicana el periodo más convulso, ¿no? Sin duda alguna. Ok, esta es una biografía política no autorizada. ¿Por qué no autorizada si tú eres un amigo muy cercano de Mario Vargas Llosa? Porque este libro tiene opiniones personales, juicios de valor, análisis de hechos políticos, críticas que son de mi autoría, no son de Mario Vargas Llosa, razón por la cual no es una biografía autorizada. Yo he tenido la suerte y el honor de una parte de este libro, trabajarla, tener diálogos con él, intercambio de pareceres, pero eso no significa de ninguna manera que sea una biografía autorizada por las razones que acabo de mencionar. Es un libro bien estructurado, cronológicamente bien estructurado, ordenado, ¿no es cierto? Yo lo he leído, me ha gustado leerlo en realidad porque me ha llevado a, por ejemplo, a tratar de empezar a entender el contexto en el que se estaban dando las cosas. Nosotros estamos hablando de un Mario Vargas Llosa que nace, ¿no?, y luego crece y luego va conociendo el mundo, ¿no? Y eso le va sirviendo para por ejemplo, no solamente la construcción de sus obras a nivel ficticio, sino para empezar a conocer cuáles son las luchas que el mundo emprende, ¿no es cierto? Y ahí, en todo caso, él ya se empieza a construir como una persona que es bastante crítica, ¿no es cierto?, del propio ejercicio del poder. Exactamente. Mario Vargas Llosa escribió un libro magistral, ¿no?, El pez en el agua, que son sus memorias intercaladas con lo que fue su experiencia en la campaña presidencial. Esta biografía recoge hechos que posteriormente no se conocieron o fueron tergiversados o caricaturizados y que él no tuvo conocimiento, por ejemplo, del espionaje telefónico y el reglaje político al cual fue sometido por el SIN durante el primer gobierno aprista. Hechos ilícitos que los probó
el Senado disuelto por Fujimori en una comisión que presidió Javier Díaz-Canseco y la integraron Alberto Orea y el senador Acurio de Acción Popular. Entonces, lo que he tratado en el libro es dar una visión integral del Vargas Llosa en la acción política. Claro que hay aspectos relacionados a su obra literaria, porque no se puede entender a Vargas Llosa sin su pasión por la política, sus condenas a las dictaduras, a los ejercicios abusivos del poder, a las tiranías latinoamericanas y bueno, para convertirse finalmente en un defensor de la cultura y la libertad cuando deja el socialismo en libertad en el que él creía para adherirse a la doctrina liberal, ¿no? Esto es interesante, porque parece que aquí en el país parecemos no entender a veces la condición del individuo, porque todos tenemos la posibilidad, por ejemplo, de cambiar de pareceres y un día pensar que esto es bueno, pero el otro día decir o rechazarlo, porque claro, todo cambia, no es que nada se queda ahí o es absoluto, ¿no es cierto? Y eso a nivel de lo que ha sido Mario Vargas Llosa como escritor y pensador, es justamente lo que le sucede, ¿no es cierto? Claro, él creía que en ese momento el socialismo era lo más interesante, ¿no? Para tenerlo como una posición, pero luego con el tiempo se va dando cuenta de que esto no es tanto así, ¿no es cierto? Claro, hay situaciones que lo llevan a determinar que no tendría por qué apoyar una causa, por ejemplo, como la cubana, porque ya te das cuenta, claro, inicias una revolución buscando justamente el tema de la libertad de un pueblo y al final te terminas tú convirtiendo en dictador y oprimiendo justamente al pueblo al cual dices tú defender, ¿no es cierto? Ese fue el primer quiebre, ¿no es cierto?, que se da con... Bueno, él, a raíz del golpe de Odría, rechaza profundamente esta acción autoritaria y golpista del ex dictador. Y es por esa razón que, por ejemplo, se incorpora a la célula Cahuide, a la célula comunista en la Universidad Nacional de San Marcos. Y por eso opta por esa universidad y no la Universidad Católica. Pero él pronto se va a observar que esa célula lo adoctrinaba con el marxismo-leninismo bajo una óptica totalitaria que condenaba la libertad de pensamiento, de creación del escritor en la que él creía y en ese socialismo en libertad. Y ese método autoritario lo asfixia intelectualmente y por eso termina renunciando a Cahuide. Luego, brevemente, tiene un paso por la democracia cristiana, no porque se convirtiera de socialista automáticamente en social cristiano, ¿no? Es por una cuestión básicamente de desarrollo profesional, ¿no? De cosas que le iban sucediendo y además a las que él iba optando. Es casi una especie de observador en ese sentido, ¿no? Sí, pero en el caso porque admiraba la figura de José Luis Bustamante Rivero, el presidente depuesto por Odría, y él quería que Bustamante sea candidato presidencial por la democracia cristiana. Cuando ve que eso no va a ocurrir, claro, porque también. Había esta lógica que tú comentas, si el pueblo lo sacó, el pueblo lo tiene que devolver nuevamente a donde le corresponde, ¿no? Salvando las diferencias y los contextos históricos, fue lo que ocurrió con Fernando Belaúnde, ¿no? Bueno, tal Velasco cual, lo sacó del poder con el golpe de octubre del 68 y el pueblo lo restituyó con el voto en 1980. El tema del Ocheno, no sé, Ocheño, perdón, de Odría, sí, ¿no? Es importante para que él tome decisiones. Pero claro, está también este rompimiento con la Revolución Cubana, ¿no es cierto? Y el otro ángulo es su relación con el liberalismo a través de Margaret Thatcher, que es otro personaje importante justamente en su formación política, ¿no? Y en el desarrollo de sus ideas hasta la actualidad, porque es un gran defensor del liberalismo, ¿no? Claro. Bueno, el Ochenio y la dictadura de Odría va a ser tan importante e impactante en Vargas Llosa que va a ser la materia sobre la cual va a escribir esa magistral novela que los críticos la califican como su novela total, Conversación en la Catedral. Pero luego el desencanto que viene posteriormente con la Revolución Cubana es consecuencia de ciertos hechos que van ocurriendo. Y él tiene la honestidad intelectual y también la libertad de ir apreciando esa violación de los derechos humanos. Es el primero en romper con el régimen cubano a nivel justamente de escritores que formaban el mundo latinoamericano.
Tú sabes que hay un libro muy interesante que no sé si el público lo conoce, pero se llaman cartas entre escritores, Las ¿no? cartas del boom. Las cartas del boom. Y ahí justamente se habla del malestar que tuvo Gabriel García Márquez cuando se pone una firma, ¿no es cierto?, Sí, de él en un... Plinio Apuleyo Mendoza, que es amigo muy cercano... muy cercano de él, colocó su firma y después la retiró a pedido de él, ¿no? Que se molestó mucho, le dijo, Claro. o la retiras, ¿no? Claro. Con lo cual había un convencimiento de Gabriel García Márquez respecto a lo que era el régimen cubano, al cual se adhirió, ¿no? Bueno, la adhesión totalmente. de García Márquez fue desde el inicio hasta el final. O sea, él no observó, o no tuvo, o no quiso observar esa violación continua de los derechos humanos en Cuba, que sí apreciaron otros escritores, entre ellos el primero, Vargas Llosa. Cuando ocurre la invasión soviética a Checoslovaquia, no hay que olvidar que en ese contexto histórico la Unión Soviética tenía el control hegemónico desde el punto de vista de la política internacional en toda la Europa oriental, porque estaban esos países sometidos por dictaduras comunistas. Él se atreve a discrepar públicamente con Fidel Castro en un contexto en el cual ya se estaba construyendo el culto a la personalidad de Fidel Castro y condena esa invasión soviética, ¿no? Luego van a venir otra serie de hechos, como por ejemplo lo que ocurre en el caso Eberto Padilla, el sometimiento a este poeta cubano, que ya va a ser el rompimiento definitivo, ¿no? Gran caso ese, ¿no? El caso de Padilla. Exactamente. ¿No? Donde ahí es donde se van rompiendo, ¿no es cierto?, las unidades y cada uno va tomando posición respecto a esta situación, ¿no? Con lo que ellos tenían como una revolución que iba a cambiar justamente un país, pero por ende el mundo también a nivel de Latinoamérica, cosa que no se da al final, ¿no? Y después ocurrieron otros hechos que le fueron abriendo los ojos, ¿no? Como Fidel Castro mandó detener en estas denominadas UMAPs o campos de concentración a los homosexuales. ¿Cómo ocurrió este gesto que no ha sido muy divulgado cuando Vargas Llosa gana el premio Rómulo Gallegos y da su famoso discurso de la literatura es fuego? Le sugieren que el monto del dinero que iba a recibir, él declarara públicamente que lo donaba a la causa de la Revolución Cubana, pero internamente le dijeron, nosotros después te lo devolvemos, ¿no? Esta clase de detalles fueron abriéndole los ojos, repito, a Vargas Llosa para finalmente terminar rompiendo con la Revolución Cubana, porque no era el socialismo en libertad en el que él creía, ¿no? Claro, el otro extremo es Margaret Thatcher, como te lo decía, ¿no? A quien conoce, Claro. con quien se relaciona a nivel político, Claro. en cuanto a ideas, ¿no es Luego cierto?, el- desarrollo de un país. Claro. Luego el proceso de adhesión al liberalismo es lento y laborioso, pero influye en él el hecho de que durante los gobiernos de Margaret Thatcher, él vivió en Londres. Entonces lo impactó este proceso revolucionario en el buen sentido de la palabra, ¿no? Capitalismo popular, prosperidad económica, generación de riqueza, difusión de la propiedad, y entonces él vive de cerca Que eso cambio. Que es parte de lo que toma él para justamente su propuesta política, ¿no? Exactamente. El camino a la presidencia de la República de este país, ¿no? Bueno, cosa que no puede concretar. Y es por esa razón que una de las figuras que él admira y que fue fundamental para su proceso de acercamiento Exitosa. fue Margaret Thatcher. Pero es un proceso de estudios. Vargas Llosa, riguroso como es él desde el punto de vista académico, estudia a Adam Smith, a Hayek, a Popper, a Isaiah Berlin, y entonces esos intelectuales lo van a terminar convenciendo de su adhesión al liberalismo. Yo recomiendo mucho al público, en realidad, mira, estamos 2 sábados con hablando justamente de Mario Vargas Llosa porque acaba de cumplir 89 años y porque está en una edad avanzada, ¿no es cierto? Ya prácticamente ha dejado de escribir, no sé si ha terminado lo que él tenía pendiente, que creo que era un ensayo más luego del libro que
sacó, que es le dedico mi silencio, ¿no es cierto? La novela, sí. Entonces, ya él ya no es más un actor en ese sentido, No. ya dejó de escribir su piedra de toque, ¿no? Por muchos años en el país, en el comercio, en la República, o sea, a nivel mundial, un gran analista Periodista desde los 15 años de la de edad. coyuntura. A mí me hubiera gustado saber sus ideas en la actualidad respecto a este gobierno último, ¿no? De Donald Trump, qué es lo que está pasando con la China. O sea, ¿no? Bueno, hay una referencia a Donald Trump en el libro, ¿no? Sí. Porque precisamente él nunca consideró a Trump un liberal, condenó sus formas. Bueno, estamos del hablando comercio. de que tiene visos totalitarios Donald Trump en este momento, ¿no? O sea, Bueno, y en estamos el hablando- ámbito económico ciertamente no es un liberal, ¿no? No, por supuesto que no, claro, tú no puedes ser tan proteccionista, no tienes que abrirte al mundo, o sea, esa es una regla básica del liberalismo, ¿no? Exactamente. El libre mercado. Escúchame, el libro se llama Vargas Llosa, su otra gran pasión, biografía política, y este es un libro que nos permite también entender por qué es que a Mario Vargas Llosa le entregan el Premio Nobel de Literatura en el año 2010, porque claro, el título es por ser una persona que propugna la libertad del individuo, ¿no es cierto? Pero que además es una persona dedicada a desarrollar esto que se llama la cartografía del poder, no solamente en base a su obra literaria, que posiblemente es ficción, no tanto porque se nutre de la realidad, pero también por las posiciones políticas que él va desarrollando y a quienes se enfrenta, ¿no? Entonces, yo te comentaba antes de la entrevista que es penoso, ¿no? Que en los medios de comunicación ya no le estemos dando tanto desarrollo cultural a la gente, ¿no? Porque si tuviéramos los intelectuales que tendríamos antes, seguramente tendríamos un mejor razonamiento respecto a lo que nos toca como individuos en una sociedad, ¿no? Y estamos hablando de un proceso electoral que se viene el más complejo y el más caótico de la historia de este país. O sea, nunca he visto yo, y tú tienes mucho más idea que yo, ya has enfrentado procesos políticos, que tengamos 43 partidos políticos, 43 opciones, ¿no? Para tentar la presidencia de la República. Tú no puedes tener un pleno convencimiento como elector de 43 opciones. Y sobre todo un conocimiento cabal de las propuestas de los programas de gobierno. Una de las cosas que yo rescato precisamente en el libro es el profesionalismo, el rigor con el cual Mario Vargas Llosa trabajó su programa de gobierno para reconstruir el país luego de la hecatombe aprista durante el primer fatídico gobierno de Alan García, ¿no? Y creo que esa debería ser la tarea de todo partido político, ofrecer propuestas, iniciativas para que el elector vote con pleno conocimiento de causa por un partido o por un candidato determinado o por una lista parlamentaria, ¿no? Permíteme hacer un punto y aparte ir a quien espero vas a hacer, no lo vas a dejar de ser. Entendamos eso. ¿Vas a postular? No, no voy a postular. Estoy trabajando en Libertad Popular apoyando la candidatura presidencial de Rafael Belaúnde Llosa. Estoy colaborando en el área de plan de gobierno y creo que esa es mi máxima aspiración. Ahora, si gana la presidencia de la República Rafael, yo he señalado públicamente que me gustaría ser ministro de Vivienda y Construcción fundamentalmente para solucionar el problema de la falta de agua potable en el Perú. Bueno, es absolutamente inhumano que 3,5 millones de compatriotas no tengan agua potable, que 10 millones de peruanos no tengan servicios de saneamiento. Pero antes de nada tendríamos que resolver este gran problema, ¿no es cierto?, de inseguridad ciudadana que yo creo que se va a seguir agravando, ¿no? Obviamente, ese es un trabajo que necesita liderazgo. Lo digo con conocimiento de causa porque yo he sido ministro de Defensa. No he sido un ministro de Defensa observador. Fui un ministro de Defensa que enfrentó el problema del narcoterrorismo en el Braen y ahí lo que se necesita, repito, no solo son gestos y actos, sino presencia, manejo profesional, decisiones. Bueno, la presidenta se ha inventado un cuarto de guerra. ¿Eso cómo lo ves tú? Yo creo que ese es un exabrupto más de este gobierno. Así como lanza el servicio militar obligatorio policial, una serie de ideas, esta es una más, ¿no? En realidad lo que estamos apreciando es la improvisación. En todos los tonos se advirtió que la dupla Castillo-Boluarte significaba la improvisación, la ineptitud
además de la amenaza al sistema democrático, ¿no? Ahí permíteme regresar a Mario Vargas Llosa. Claro. Entonces, ¿cómo tomas tú su apoyo, ¿no es cierto?, a la intención de Keiko Fujimori llegar a la presidencia de la República cuando era una persona, ¿no es cierto?, que estaba muy en contra de lo que significaba el fujimorismo. Porque Vargas Llosa no actúa como sus adversarios o enemigos lo han venido sosteniendo a lo largo del tiempo en base a odios. Para mí, por lo menos es mi opinión personal, debe haber significado para él algo realmente difícil pedir el voto públicamente por Alan García tapándonos la nariz. Porque realmente quien bloqueó su acceso a la presidencia de la República fue él. Pero no obstante, pidió el voto porque en ese contexto histórico Humala estaba muy cercano al chavismo. Luego, posteriormente, él pudo haber guardado silencio o mantener una posición de neutralidad entre Castillo y Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Pero Vargas Llosa a lo largo de toda su vida siempre ha sido un escritor comprometido, que se la ha jugado, que ha opinado, que ha enfrentado. Y por eso tomó pidió el voto por Keiko Fujimori. Y el tiempo le dio la razón. Castillo terminó dando un golpe de Estado efímero, pero rompió el orden democrático y constitucional. Y hoy día padecemos esta anarquía política precisamente porque en los últimos 10 años se ha malinterpretado la Constitución usando como mecanismo de ataque político la vacancia por incapacidad moral permanente. El Congreso aprueba leyes que claramente violan el orden constitucional y bueno, vamos a continuar en esta anarquía política mientras no optemos por partidos serios y candidatos que tengan auténticas convicciones democráticas. Bueno, ¿no? Ya empezó la partida, 12 de abril de este año al próximo 12 de abril, un año en todo caso para poder analizar con total responsabilidad. Pedro, gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Bien, por la oportunidad. Gracias. Pedro Cateriano, el libro es Biografía Política de Mario Vargas Llosa, su otra gran pasión. Esto es editado por Planeta. Es muy buen libro, la verdad, así que si usted está interesado en su obra, en la forma de ver el mundo a nivel de la política de Mario Vargas Llosa, ahí está a su disposición. Vamos a la pausa y al volver tenemos a Paul Martán, ¿no es cierto? Gran actor también que está visitándonos el día de hoy. Esto es Exitosa. En Lima 95.5 de la FM somos la voz de los que no tienen voz. Volvemos.